y pues es por eso. Ajá. Cuando lo están estimulando, ¿ok? Entonces, es una respuesta de nuestro sistema nervioso central. Y, por ejemplo, cuando a la comida, ¿verdad? También quedamos que se va a secretar mayor cantidad de saliva. ¿Ok? Entonces, clasificamos a las glándulas, Carla, ¿por qué? ¿Cómo clasificamos a las glándulas salivales? En mayores y menores. Ajá. Uno, ese sería por su tamaño, ¿no? ¿Por qué otra cosa se pueden clasificar? Por su secreción. ¿Por su qué? Secreción. Por el tipo de secreción que tiene, ¿verdad, Matamoros? ¿Me escucha, doctora? Ajá. ¿Cómo se llaman por el tipo de secreción? ¿Podría ser serosa, mixta y mucosa? Serosa, mixta y mucosa. Tenemos que saber dónde se encuentra la glándula salival para nosotros saber si se encuentra afectada esta glándula salival cuando llega nuestro paciente. Entonces, porque si no andan buscando por otro lado y pues no, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que el acini o acino es la unidad funcional de las glándulas salivales y estas están compuestas por adenómeros y cada uno de este acino secretor va a tener un conducto intercalar y estos van a vertir la saliva hacia un conducto mucho más grande que es el que va a dar a la cavidad bucal y que es el conducto estriado. ¿Ok? Entonces tenemos los acinos, el conducto intercalar y el conducto estriado. En cualquiera de estas estructuras, dependiendo cuál esté afectando, es el tipo de lesión que vamos a tener, ¿verdad? Cuando se obstruye el conducto que puede estar roto o que se puede doblar, entonces vamos a tener que la saliva se va a acumular, ¿verdad? Se puede acumular. Las lesiones traumáticas, las lesiones infecciosas o inmunológicas van a afectar a los acinos, los van a empezar a destruir a ese acino, ¿sí? Entonces, y donde vamos a tener mayor índice de casos de neoplasias, generalmente son en los conductos, que como saben, las células que se reproducen mucho más veces son las que van a tener un riesgo mayor de tener algún tipo de alteración, ¿verdad? Entonces, las glándulas salivales derivan del ectodermo, se invaginan dentro de lo que es el epitelio bucal y ya cuando tienen cierta profundidad, estas empiezan a tener sus ramificaciones y se pueden convertir en lo que sería una glándula compuesta, ¿verdad? Que es generalmente lo que tenemos en las glándulas salivales. Y tenemos dos tipos de células en las glándulas salivales, que serían las células mucosas y las células serosas, ¿verdad? Entonces, las que son mucosas generalmente producen mayor cantidad de agua o la saliva es mucho más fluida. Y la serosa, que es la única, la parótida, su saliva va a ser mucho más espesa, ¿ok? Entonces aquí está el corte histológico de una glándula mixta, porque tiene seroso y tiene mucoso, ¿verdad? Entonces vean cómo sí se ve la diferencia, se ve muy clarita y esta tiene muchos gránulos, ¿verdad? El principal componente son los gránulos de decimógeno, que son las que van a producir esa parte o ese componente seroso. Y entonces hablábamos que también tenemos inervación, irrigación dentro de lo que son las glándulas salivales, porque estas, ¿verdad?, van a producir la saliva. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estímulo óptico, lo vemos, ¿verdad? Vemos ahí cuál sería una comida. Bueno, cuando tiene hambre, pues cualquier comida es estimulante, ¿verdad? Entonces, es por el olfato también, ¿sí? Sabemos que son unas enmoladas nada más de percibir su aroma, ¿sale?
Entonces, esta tenemos aquí que sería principalmente el núcleo. Siempre se va a ir a la periferia porque el contenido va a estar aquí. Entonces, donde se va a juntar la saliva justo es en el centro de las glándulas salivales. Y este es el conducto. El conducto, todos los conductos del cuerpo son redondos, ¿verdad? Entonces, son muy fáciles de identificar. Y vean qué bonita se ve una glándula. ¿Qué sería esta, Fiorenza? ¿Una glándula qué? ¿Podría ser mucosa? No, serosa. La mucosa es transparente, transparente, transparente. Como esta, mira. Parecen como rosetas de maíz, ¿no? Maíz. Es que en los dibujos, bueno, del libro se ve que la glándula mucosa como que las células se ven más como regordetas, ¿no? Ajá, en este sería mucoso y se ven claritas. Parecen como palomitas de maíz. Y en estas ves son piramidales. Es una pirámide así. Ajá. O así. Y el núcleo está hacia la base. Entonces, ¿sale? Casi toda la histopatología son morfologías, cómo se ve la forma de cada uno. Y entonces, sí se distingue mucho la serosa con la mucosa, y ahí están nuestros conductos otra vez. Entonces, las glándulas pueden tener, ya nos dijeron, dependiendo de la secreción, mucosa, seromucosa y serosas. Por ahí dicen, ¿no? Que las glándulas únicamente van a producir principalmente la saliva en la cavidad bucal, ¿verdad? Las mayores, pues sí son sumamente importantes y son las que producen la mayor cantidad. Las glándulas menores se encuentran en toda la cavidad bucal y hay que recordar que también tenemos en la lengua, ¿verdad? Que serían las glándulas de Blandinninum y también lo que es alrededor y por delante, o justo donde se encuentran las glándulas, las papilas circunvaladas o valladas. Ahí se encuentran otras glándulas salivales, que su función es que se empiece a secretar la saliva para disolver toda la comida. ¿Sí? Cuando ustedes se ponen el polvito del Miguelito en la lengua, si no producen la saliva, ¿qué va a pasar? Pues no se percibe, no se absorbería, no se disolvería ese chilito y entonces pues no percibiríamos los sabores. Por lo tanto, los pacientes que tienen alteraciones en la producción de la saliva dicen, la comida como que no tiene sabor y es precisamente por esto. ¿Ok? Entonces tenemos menores 450 que están en el paladar duro, 220 en el paladar blando y 8 en la úvula. Entonces, ahí, ¿cuál sería la única zona anatómica donde no tenemos glándulas salivales? Las encías. Nada más tenemos una encía, ¿sale? Ajá, en la encía. Ok, vean entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es este tipo de secreción, Melissa? La serosa. ¿Eh? Serosa. Pero, ¿verdad? Y aquí está mi conducto, ¿ok? Oye, Joanny, parece que estás en la playa. ¿Dónde estás? ¿Estás en una hamaca? No, estoy en las carpas en la FAC. Ay, parece como una hamaca. Y dije, eso está mal. A ver, Joanny, ¿esta qué sería? Esa es mucosa. Mucosa, ¿sí? Se ve así como muy casi transparente porque produce mayor cantidad de agua. ¿Ok? Entonces aquí está más o menos. Vean, la única es la parótida, es la que produce seroso. Y la submandibular y la sublingual tienen de los dos, se consideran mixtas, ¿verdad? Y aquí está más o menos el porcentaje de qué hay en cada una de ellas. La mayoría, entonces, una parte de la lengua produce nada más serosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lesiones de tipo inflamatorio. ¿Qué quiere decir?
tenemos una respuesta inflamatoria que se presenta en las glándulas, ¿ok? La más común y frecuente sería la parotiditis, ¿verdad? La parotiditis que me va a dar una cialoadenitis. Itis quiere decir presencia de inflamación. Y las otras inflamación de estas glándulas salivales sería la de tipo inmunológico, ¿verdad? El síndrome de Sjögren, que es el que se va a encontrar. Entonces, de las infecciones tenemos la parotiditis, que puede ser o tener dos orígenes, vírico y bacteriano. La diferencia es que uno es viral y el otro es bacteriano, ¿sí? La que afecta a la parotiditis viral es el virus, el paramyxovirus, ¿verdad? Principalmente, ¿ok? ¿Cómo puedo yo clínicamente diferenciar entre un proceso bacteriano y un viral? Pregunto. ¿Diego? Sí, doctora, pues puede ser con el moco, si está verdecito, significa que ya está proceso bacteriano. Si es transparente, pues es de origen viral. Ajá. Y principalmente, ¿no? Cuando lo vemos en los niños, ¿no? Que sube y baja, ¿verdad? Tiene diferentes características, entonces. Y entonces ese sería el bacteriano. ¿Y el viral? Viral es el moquito, es transparente. Ajá, porque unos luego son mocotes. Ajá. Unos son mocotes luego, sí. Entonces el viral es transparente. Diego, ¿otra diferencia? Según yo, un virus puede causar una elevación de la temperatura corporal mayor que la de una bacteria. Ajá. Pues un virus, sí, bueno, el virus te va a elevar la temperatura y después, ¡pum!, se elimina, ¿verdad? La bacteriana generalmente es crónica. Otra diferencia, alguien que me diga de la bacteriana y viral. ¿Ya dijeron el dolor? No. Pues en la bacteriana es dolorosa y en la vírica o las que son como de origen inmunitario son indoloras. Son asintomáticas, ¿verdad? Exactamente. La bacteriana va a haber dolor y generalmente en las virales el dolor es mucho menor, a veces se puede ya dar un cuadro asintomático, ¿verdad? Y ojo, responden también a un tratamiento diferente. ¿Cuál sería el tratamiento de las virales? Pues el tratamiento es principalmente sintomático, ¿no, doctora? Ajá, es sintomático, le das para que se le baje la fiebre, para el malestar. ¿Y en la bacteriana cuál sería? ¿Ya antibióticos? Antibióticos, ¿ok? No se equivoquen. Entonces se dice que las paperas son endémicas. ¿Qué quiere decir endémico? Lisbeth. Doctora, yo tenía una duda y quería ver si también iba dentro de, si no mal recuerdo cuando vimos lo de bacteriana y viral, había dicho que en la bacteriana se iba a encontrar pus y en la viral que no era supurativa. Ajá, su secreción es diferente, ¿verdad? Es lo mismo que estaba diciendo Diego de lo del moco. El moco es la secreción, entonces aquí en la parótida o en la submandibular sublingual vamos a tener la secreción va a ser cristalina en la viral y en la bacteriana voy a tener una secreción amarilla o verdosa. ¿Ok? ¿Matamoros? Endémica es de un lugar en específico, ¿no? Ajá.
que afecta a un lugar y a una población en específico. Entonces, las paperas o parotiditis va a afectar principalmente ¿a quién? A los niños, ¿verdad? Va a afectar a esta población, aunque por ahí pueden haber casos, ¿verdad? De niños o adolescentes, o el 3008 que hizo una fiesta y entonces, quién sabe qué pasó después de esa fiesta, al otro día, a los 3 días o menos de 5 días, aparecen varios miembros enfermos. ¿Qué pasó ahí en esa fiesta, Fiorenza? Pues intercambiaron saliva, podría ser. Ay, luego la mal pensada. Pudieron haber agarrado un vaso y se equivocaron de vaso, no le ponen su nombre, ¿verdad? Entonces, pero dice Fiorenza que todos se besaron contra todos. Bueno, sí, ella quién sabe qué fiestas va, pero bueno, ¿sale? Entonces, sí, el intercambio de salivas. Y por ejemplo, en los niños, ¿ustedes han visto hablar a los niños? O sea, los niños escupen más que un maestro cuando hablan, ¿verdad? Cuando escogía, antes estaba elevado el profesor, ¿verdad? Unos cuantos centímetros, y se veía cómo echaba saliva a los de las primeras filas, entonces ya por eso uno mejor se sentaba hasta atrás, para que no nos llegara la saliva. Pues un niño escupe mucho más, tiene más secreción, y es más fácil que se contagie, ¿verdad? Además que los niños también luego intercambian sus paletas, le dan una chupadita y luego ya se la regresa. Entonces es más fácil que se contagien los niños. Por eso en las primarias, cuando se contagian, se enferman varios niños del salón, ¿ok? Y en los no tan niños. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Un aumento de volumen. Este niño está gordito, ¿verdad? Pero hay un aumento de volumen más evidente de un lado que del otro. Entonces, el 80% de las parotiditis son bilaterales. El diagnóstico, si es bilateral, pues es mucho más fácil que si nada más es unilateral. Entonces, siempre hay que checar también esto, ¿verdad? Van a tener, ese es el principal característica clínica, aumento de volumen de la glándula salival, principalmente la parótida. Va a presentar fiebre, y la viral es no supurativa, como bien decían, y esta puede también presentarse en forma subclínica. ¿Qué quiere decir subclínica? Daniela. Daniela. Sí, doctora. ¿Qué quiere decir subclínica? Antes de que aparezcan los síntomas. No. ¿Qué quiere decir subclínica? Jessica. Jessica, espérame. Que es cuando están los síntomas. Bueno, es una infección asintomática. Eso. Ok, que es asintomática. Eso es subclínico. Dentro de las secuelas puede tener orquitis, oforitis y sordera. Ahora sí, Daniela, lúcete diciendo que es cada una. Pues la sordera es cuando no puede escuchar al paciente. La orquitis. ¿No? Sí. ¿Será de los testículos la inflamación? No tanto como inflamación de los testículos, es de los túbulos seminíferos, hay un infiltrado inflamatorio y se tapan los túbulos seminíferos, entonces ya no hay por donde pasen y se queda estéril. La oforitis es de las tubas uterinas, ¿verdad? Se contraen, se cierra y también hay esterilidad. Entonces, por eso ya cuando ya son grandes, dice que ¿por qué no puede tener hijos? Pues entonces pudo haber tenido un cuadro de parotiditis, ¿ok?
Entonces, aquí lo más importante es que nuestro diagnóstico lo vamos a hacer en base a nuestro interrogatorio y a nuestra exploración o examen clínico. ¿Ok? Entonces, casi nunca se mandan a hacer exudados porque el diagnóstico, pues, la clínica es el que no los da. Si ahí andamos un poco fallos, pues entonces sí vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, y en los adultos, recuerden, también se puede llegar a presentar una parotiditis, aunque en ellos es más frecuente la bacteriana, pero sí se puede llegar a ver. En el hospital pueden llegar los niños con una parotiditis, ¿verdad? Pero principalmente es porque el papá no lo cuidó, porque se complicó, ¿verdad? Por un mal tratamiento, porque no se les dio el medicamento. Entonces, generalmente es por una no manejo adecuado, ¿sí? Ya lo dijeron, el tratamiento, analgésicos, antipiréticos, dieta líquida, vitaminas y reposo para que no siga contagiando a más niños. Puede ir periodo de incubación de 1 a 10 días y los síntomas van a durar aproximadamente 5 días, ¿ok? Nosotros todos estamos vacunados, ¿verdad? ¿Se acuerdan la triple viral que se pone durante los primeros años de vida? Y esto se supone que los va a proteger, aunque en la edad adulta se supone que ya como nunca se activó tus anticuerpos, pues entonces estos se van perdiendo. ¿Ok? Entonces la bacteriana ya dijeron que puede haber inflamación, puede haber dolor, está alterado el gusto, fiebre, ¿sí? Hay una disminución para abrir la boca y la parotiditis bacteriana no solamente puede ser por una infección retrógrada de una bacteria, es decir, que una bacteria de la saliva se metió al conducto y eso me puede ocasionar una parotiditis bacteriana. También podría ser porque el conducto se tapó, el conducto tiene una calcificación y eso me va a dar origen a la presencia de esto, ¿vale? Entonces aquí tengo unas fotitos. Alondra, ¿qué sería? Sí, doctora. Parotiditis vírica. Sí, vírica. ¿Estás de acuerdo, Leonardo? No, porque se dé una secreción de moco que puede ser relacionada a una secreción purulenta de una infección bacteriana. Exactamente, entonces, ¿verdad? Es bacteriana. Tiene el aumento de volumen, está caliente, tiene el dolor, está chillón, no puede comer, no abre la boca y esa secreción. Ajá. Cuando vamos a ver la secreción de una glándula, retraemos. Agarramos una gasa, secamos bien la salida del conducto parotidio, bien lo secamos y nos quedamos ahí retrayendo, pero no crean que es así como 30 segundos, no, tiene que ser casi 1 minuto quedarse ahí y apenas se empieza a formar la gotita de saliva. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Para ordeñar la glándula saliva. Jessica, ¿quieres hablar o se quedó tu mano arriba? Ay, se quedó arriba, perdón, doctora. ¿Sale? Entonces, esto es lo principal, valorarlo, ¿sí? Líquido purulento y en esta sí prescribir antibióticos si hay pus o si hay o va acompañado de fiebre, ¿ok? Entonces, a la pura inflamación de la glándula, sin que yo sepa aún el factor, se le llama cialadenitis. Si yo digo, pues es el virus Coxsackie, es el virus de la influenza, entonces ahora sí ya digo que es una parotiditis, ¿ok? Entonces, la pura inflamación es una cialadenitis, ¿ok? Y ahí está, ¿verdad? Es 1 minuto o más me tengo que esperar y sí, empieza a formarse la gotita y a escurrir. Se ve. Si no se percibe, es porque es transparente, pero puede ser así de blanca, ¿ok?
Es muy raro verla en la glándula sublingual o en la submandibular, pero también se puede llegar a formar. Entonces, de aquí generalmente puede ser por un traumatismo, ¿verdad? Y se ve su puntito que se está formando de color blanco. ¿Sale? Vean qué bonitos colores. Es una glándula de tipo, ¿cuál alondra? Serosa. Serosa, ¿verdad? ¿Esto qué sería alondra? Ay. El conducto sería el que está arriba del que me señaló. Entonces, ¿qué células son transparentes con su núcleo polarizado? pues podría ser, ahí es que, adipocitos. Pues sí, un adipósito, ¿verdad? Un adipósito. Y vean, aquí está quién, mi conducto. Este es mi conducto. Le quitaron la glándula toda completa, toda la glándula se la quitaron al paciente. Se cometió un proceso, una iatrogenia, que es el doctor lo exploró y vio que a la altura del primer molar había un aumento de volumen, entonces la jaló y la cortó. ¿Qué creen que cortó? En la boca, ¿eh? De la boca estamos hablando. El conducto de esteno. Cortó el conducto de Stenning, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Se quedó abierto. Y entonces comenzó a entrar la saliva. Y la saliva, aunque a veces creemos que esteriliza, ¿verdad? No esteriliza porque tiene microorganismos, entonces se empieza a infectar la parótida y como ya no hay manera de cerrar el conducto, hay que quitar toda la glándula salival. Acá le falta otro pedazo, ¿verdad? Pero es una glándula salival completa. Al entrar la saliva, ¿qué va a haber? Presencia de infiltrado inflamatorio, muchos linfocitos, células plasmáticas. Esto es una cialadenitis, ¿ok? Una cialadenitis. Para ver funcionar una glándula salival, yo puedo, lo que les decía, ordeñarla, ¿verdad? Y limpiarla, palpar, voy a jalar la glándula y voy a ver si se forma su gotita de saliva. O bien puedo hacer este estudio que se llama una cialografía, ¿verdad? Y entonces aquí se ve el medio de contraste y llega a la glándula y se ven sus ramificaciones, ¿ok? ¿Esta qué glándula sería, Fiorenza? La submandibular. La submandibular, ¿verdad? Está hasta acá y esto sería normal que se ve cómo entra el medio de contraste y vean aquí, ¡pum!, se tapa. Ya no corrió el medio de contraste. Tiene una patología, así se ve cuando hay patología. Este estudio duele muchísimo porque por un conducto tan pequeñito van a meter una aguja, ¿verdad? Y le van a meter el medio de contraste. Entonces, ¡pum!, el paciente le duele muchísimo. En los tratamientos para la cialodenitis, primero se tiene que investigar la causa. Después, ya se le va a dar el tratamiento. Si ya no hay medio de salvar esa glándula, pues se va a retirar. O sea, generalmente se quita toda la glándula, ¿sí? Se tiene que quitar toda la glándula salival mayor cuando se llega a afectar. Entonces, ok, vamos por el siguiente concepto que sería una cialoadenosis. ¿Ok? Llega mi paciente, es una paciente que tiene obesidad, es diabética, es hipertensa, tiene dislipidemias, o sea que es un estuche de monerías, ¿ok? Y entonces al hacer la exploración se ve que tienen aquí, por donde se encuentra la parótida, tiene un aumento del volumen,
¿verdad? Los que somos gorditos siempre nos están diagnosticando, pero no, miren, yo soy gordita pareja, pero aquí se ve justo en la parótida un aumento de volumen y se puede llegar a palpar, se ve como un pliegue, ¿sí? Aquí justo por delante de la parótida, no confundir con obesidad. Los alcohólicos también llegan a tener este aumento de volumen. Es bilateral, lo presentan los dos lados. El paciente puede estar disminuido la cantidad de saliva que presenta, ¿ok? Pero tiene todos estos problemas ya metabólicos que se le están acumulando y entonces tenemos otra vez esta que quedamos que es una glándula salival normal, así se debería de ver, pero en este paciente hay este cambio, ¿ok? Laura. Sí, doctora. ¿Qué veo? Pues se ven adipocitos. Se ven adipocitos. Muchos adipocitos. Muchos, ¿verdad? Esto que ¿Mande? se ve abajo es la glándula. Ay, espérame, es que no sé por qué lo odio. Ya. Aquí se ve la glándula. Entonces, todo esto que nos dijo son los adipocitos. Miren cómo se ven los septos, las divisiones, ¿verdad? De la glándula, que es el que le da forma. El tejido conectivo es el tejido de sostén y le da forma. Y entonces aquí está. ¿Qué está pasando en esta señora? Pues por esos problemas que tiene crónicos, se está sustituyendo el parénquima glandular por tejido adiposo. Y hay que recordar que el tejido adiposo no se vuelve a formar. El que se destruyó, ¿ok? Entonces, tengo sustitución de ese tejido por tejido adiposo. También cuando diagnostican los médicos a las pacientes con trastornos alimenticios, ¿verdad? La bulimia empieza con este aumento de las parótidas, así como que de repente ves a la alumna, está muy delgada, pero tiene muy marcada su parótida. ¿Y es por qué? Pues porque se está induciendo el vómito y entonces la parótida se hace hipertrófica, ¿verdad? Hay un aumento de volumen debido a su demanda tan de un instante, ¿verdad? Que empieza a secretar saliva. ¿Por qué? ¿Por qué, Carla? Hoy te toca responder las preguntas de reflexión. ¿Por qué cuando vomitas, has vomitado, Carla, alguna vez? Así algo que comiste y que... Cuando vomitas, ¿por qué produces mucha saliva? Se me hace que no has vomitado, Carla, nunca. Alberto, Edgar. Edgar. Exactamente, ¿verdad? La saliva, ustedes también lo decían, es un buffer. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a proteger la mucosa y a los dientes, Carla, para que no se vea tanto. Nada más se ve por las caras palatinas, ¿verdad? Entonces, protege a toda tu mucosa. La naturaleza también es muy sana. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos a otro paciente y el paciente nos dice que antes de comer le duele mucho la boca. ¿Por qué será, Diego? Va a ser cuando comemos, liberamos saliva y cuando queremos sacar la saliva va a empezar a doler. Exactamente. ¿Qué hay ahí que le está doliendo? ¿Qué hay?
¿O qué quiere decir ese dolor? Porque pues, yo cuando como no me duele nada. Pero esta persona dice, cuando come, le duele la boca, le duele el piso de boca. ¿Por qué? Diego. Ay, cuando salivamos no puede salir por el aumento de volumen y esa presión que se ejerce, pues hace que sentamos ese estímulo doloroso. Más que el aumento de volumen, ahí como una manguera, ¿verdad? Es como la manguera, ¿no? En las caricaturas. Cuando la apachurras a la manguera, se empieza a atorar toda el agua, todas las vueltas y empieza a salir. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Algo está tapando la salida de este conducto, ¿verdad? Al paciente se le manda que exprima un limón aquí en su boca. Es un paciente joven. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Dice, doctora, mire, ¿qué arrojó? ¿Un qué? Carlos, ¿un qué? ¿Un cialolito? Un cialolito, que es un material calcificado, ¿verdad? Y con un cabello aquí al lado. Es un cialolito, que es una calcificación que puede ser ovalada o redonda en el conducto de la glándula salival. Entonces, casi las glándulas salivales que están en piso de boca submandibular y sublingual son las más afectadas. Esto es lo que pasó y estábamos viendo que se veía como un punto blanco. La calcificación está justo tapando la salida de ese conducto, se está acumulando la saliva y por eso hay dolor cuando el paciente quiere empezar a comer, ¿verdad? Entonces, este es un niño, vean, una calcificación está en el conducto y vean aquí cómo va el frenillo, ¿verdad? Y acuérdense que tenemos dos conductos, derecho e izquierdo, entonces nada más está presente de un solo lado. Entonces, en los niños, por ejemplo, se manda el estímulo, mandar lo que se llaman cialogogos, estimuladores de la saliva. Y entonces, ¿qué va a pasar? El conducto, como es muy flexible, se abre y puede permitir que salga esa calcificación, porque si no habría necesidad de operarlo y eso sí está más feo. Entonces vean cómo mi método de diagnóstico sería una oclusal y en la oclusal yo ya veo lo que es esa calcificación. Si no la puedo quitar con estímulo, ¿verdad? Por el tamaño que tiene, generalmente se hace una incisión sobre el conducto, se marsupializa, es decir, se sutura hacia los lados para que no se vuelva a cerrar el conducto, ¿verdad? Y así se deja, ¿ok? Entonces vean tiene hasta una radiopaco, ¿verdad? Y tiene una forma como oval, y vean qué grandísimo es. Entonces, ¿qué es esto? Se empieza a acumular los sales, minerales que tiene la saliva y se forman capas, 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 capas. Va creciendo, creciendo, creciendo más, ¿verdad? Y pues ya el paciente sí presenta un gran dolor y gran aumento de volumen. ¿Okay? Para nuestro diagnóstico es muy importante que no toca al periósteo, ¿verdad? Porque podría estar pegado y a lo mejor sería un torus, no sería un cialolito lo que estaríamos viendo en nuestra radiografía. Entonces, se puede percibir incluso, ¿verdad? O sentir esa calcificación que está dentro de ese conducto. Y vean, aquí está lo que les decía, esta es la calcificación y tiene como capas, como los árboles, ¿no? Se ve, tiene una capa, otra, otra, otra y así va creciendo, ¿ok? Hasta que ya obturó todo el conducto. Aquí alrededor se ve limpio, pero ¿qué pasa? En esta hay infiltrado inflamatorio, entonces tengo una cialoadenitis asociada a un cialolito, ¿ok? Entonces tengo dos diagnósticos. ¿Qué hizo que se presentara este infiltrado inflamatorio? Pues la calcificación, ¿ok? Hasta ahí sería cialoadenitis, cialolitiasis y cialoadenosis, que son tres conceptos que se parecen mucho, pero que significan
cosas diferentes, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar con con un caso clínico, vamos a tratar de englobar lo que sería lo más importante de esta enfermedad, que es paciente femenino, 73 años, ¿ok? Se presenta en una mujer y tiene sintomatología. La paciente dice que tiene sequedad bucal, tiene ardor en la lengua, sequedad ocular y artritis reumatoide, ¿ok? ¿Cómo puedo saber yo que un paciente tiene sequedad ocular? ¿Qué me va a decir el paciente? ¿Mario? Doctora, Hey. ¿podría ser que se le notan los ojos muy rojos? Eso, ¿verdad? El paciente me dice que le arden mucho los ojos. Y la otra, que por ejemplo cuando hace la luz le molesta, tiene fotofobia, que siente como arenita en el ojo, ¿ok? ¿Cuál sería el término correcto para decir Matamoros? ¿Cómo, doctora? ¿Cuál sería el término? O sea, si yo quiero decir el término para sequedad ocular. ¿Sería una conjuntivitis? No, le puede dar como resultado una conjuntivitis porque no tiene lubricación y es más propenso a que la tierra, el polvo le cause un proceso infeccioso. Entonces, no, ¿cómo se dice el otro término para sequedad ocular? Para sequedad bucal, ¿cómo dices? Xerostomía. Xerostomía, ¿ok? Para sequedad ocular, Laura. ¿Es queratoconjuntivitis? No, la queratoconjuntivitis es el proceso ya de inflamación, proceso infeccioso. La sequedad ocular, ¿cuál es? ¿Quién alzó su mano? ¿Natalia? Sí, según yo es xeroftalmia. Eso, no según tú, según la Real Academia de Medicina, Bueno. es el término que se le aplica. Xerostomía y artritis reumatoide. Esa es la tríada, ¿ok? El ardor de la lengua, ¿cómo se dice? Glosodinia. Glosodinia, ¿verdad? Acuérdense que en la lengua puede pasar todo. Glosodinia, glosopirosis, ¿verdad? Y entonces la tríada o las características serían estas. A la exploración bucal tiene esto. Fiorenza, ¿qué es la queilitis exfoliativa? Es como la sequedad en labios y se empieza como se escucha feo para despellejar. Ajá. Sí, entonces le pones a la doctora Paulina Ida, tiene resecos los labios. No. Requete secos los labios, se están despellejando. No. Ponle a la doctora Paulín, tiene queilitis exfoliativa en los labios. Entonces la vas a sorprender, ¿verdad? Y va a decir, wow, ¿con qué propiedad habla esta niña? Entonces hay que ponerle queilitis exfoliativa, ¿sale? Cuando traiga que viene corriendo el paciente del Metrocopilco para que lo atiendas y si se viene despellejando sus labios porque los tiene secos, entonces le vamos a decir así. Este paciente los tiene deshidratados, ¿por qué? Porque no tiene saliva, ¿verdad? No tiene saliva. Vean su lengüita cómo se le ve, lisa, roja, brillante, ¿ok? Entonces, tiene en la, Melissa, tiene en la comisura, ¿qué tiene, Melissa? ¿Tiene foveolas comisurales? Esas son foviolas comisurales, Melissa. Le sale sangre por la mañana. ¿Fisuras tiene? Tiene, eso, ¿verdad? Son fisuras. ¿Qué es la queilitis angular?
¿Nadie se acuerda? Pues son las fisuras que se van formando por la pérdida de dimensión vertical. De la dimensión vertical. ¿Cómo se llama cuando tiene un hongo en las comisuras? ¡Ah! ¿Ya se les olvidó lo del año pasado? Ah, no, pues sí, ya son 3 meses, ¿no? Ya. Es mucho guardarlo tanto tiempo. Pues es quelitis angular, ¿no, doctora? Que está producida por un hongo. Ajá. Y entonces, pues es eso, ¿no? Pero ya se les olvidó. Ok, entonces tiene esas fisuras debido a que a la acumulación de cándida en las comisuras labiales, ¿sale? Miren, ¿qué pasaría? ¿Qué es esto? Vean cómo hasta se desprende. ¿Qué es? ¿Podría ser la misma mucosa como ya no está hidratada, se está descamando? Exactamente, ¿verdad? Pero acuérdate que no nada más hay mucosa en la boca, o sea, son células epiteliales descamadas. ¿Qué más hay? Las papilas. No, ¿qué más hay en la boca? Que luego unos pacientes le hacen así, porque se quitan, que ya estuvieron hablando tanto, que más se junta. La saliva, las células muertas, bacterias, sale todo esto. Hay aquí la piel, el epitelio, más bien el epitelio, porque es mucosa, el epitelio, ¿verdad? Esto no hay saliva, no la está humectando, entonces eso le está causando, ¿verdad? Por ejemplo, la serostomía la puedo diagnosticar con una batelenguas seco. Yo lo coloco, o sea, que el paciente abra la boca y lo pego en la mucosa yugal. Y hagan de cuenta que se queda ahí, lo suelto y ahí se quedó pegado. No hay saliva. En la lengua, sí, hay falta de saliva. Entonces, se ve cuando hay una hiposalivación, la saliva se hace espesa, blanca. Blanca se ve completamente. Y esto, por ejemplo, se ve más en los pacientes diabéticos. ¿Ok? El cambio de esta consistencia de la saliva. Hay presencia de cándida en el paladar debido a que no tiene saliva, entonces van a crecer los oportunistas. Artritis reumatoide, ¿verdad? Que está así mi paciente firmando su historia clínica, que apenas si puede, y le preguntan, oiga señora, ¿usted tiene artritis? No, doctora, es que porque la ve mucho, por eso me quedaron mis deditos así. Entonces, no, ¿verdad? Ya tiene degeneración de las articulaciones, entonces, ¿qué estudios le vas a mandar para diagnosticar si sí tiene o no tiene, Jessica? Para diagnosticarle artritis. ¿Qué estudio le mandas? Bello. Bello. Ay, ya, es que no podía aprender mi audio. El estudio sería pues una biopsia para ver las células gigantes, ¿no? ¿De dónde? ¿De la artritis reumatoide? No, le mandamos a hacer su factor reumatoide. Su factor reumatoide. Una cosa, por ejemplo, mi abuelita se cayó. Y entonces cuando se cayó mi abuelita, le dolía mucho el dedito y se cayó en estos dos. Y estos dos ya los tenía así porque ya no los quería abrir. Y entonces así iba y le decían, ¿tiene artritis? No, se cayó. Entonces mejor le mandó a hacer sus estudios de laboratorio para saber si tiene artritis, factor reumatoide.
¿ok? Y esto es importante porque muchos pacientes andan por la vida y no se les da tratamiento, ¿sí? Para que el proceso degenerativo no sea tan rápido. Doctora, una pregunta. ¿Dentro de esos estudios médicos también podría entrar lo que es una densitometría ósea? Para detectar si tiene osteoporosis, osteopenia o cualquiera relacionada con los huesos. Sí, acuérdate que las mujeres deberíamos de hacernos ese estudio después de los 45 años, porque casi todas, pues, y también algunos hombres, ¿no? Va el proceso ya degenerativo, entonces la osteopenia es frecuente ya en las personas adultas y bueno, no te das cuenta hasta que ¡pum! Tienes una fractura de hueso. Entonces sí se podría complementar para saber, ¿ok? Entonces, este es nuestro diagnóstico, síndrome de Sjögren, ¿ok? Muchos lo pronuncian raro, ¿verdad? Pero es Sjögren, ¿sale? Entonces, el síndrome de Sjögren se caracteriza por una inflamación crónica de las glándulas salivales y lacrimales, ¿ok? Empiezan con qué? Con la disminución de la secreción hasta que se pierde. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio lo que hace es destruir a los acinos glandulares, ¿ok? Como falta de esa saliva, ¿verdad? Tiene serostomía, como falta de las lágrimas para la lubricación del ojo, tiene queratoconjuntivitis, ¿ok? A veces esta se puede llegar a presentar sola, sin estar asociada a una enfermedad inmunológica. A eso le llamamos síndrome de Sjögren primario. Y también tenemos el secundario cuando está asociado a una enfermedad inmunológica como artritis reumatoide o lupus eritematoso. ¿Ok? Nuestro diagnóstico definitivo, decía su compañero, ¿le puedo mandar a hacer estudios? Pues sí, pues mientras más completos esté, pues más el diagnóstico, e incluso tú le puedes hacer un diagnóstico más integral a tu paciente. Y por ejemplo, ya ven que muchos pacientes descubren la diabetes cuando van con el dentista. En el dentista se enteran que son diabéticos, ¿ok? Entonces le puedo hacer sus estudios de laboratorio. Como es inmunológico, hay que hacerle anticuerpos antinucleares, células LE para descartar lupus eritematoso, alguna enfermedad que tenga anticuerpos, ¿ok? Una química sanguínea, biometría hemática, factor reumatoide, y a veces hay que hacer su biopsia de glándulas, ¿ok? ¿Cómo se llama este estudio, Joanny? Es como gamografía. Ajá, es una gamografía con pertecnato de tecnesium 99. Y ven qué bonito se ve. ¿Quién es esta, Joanny? La glándula tiroides. La tiroides. Y ve la tiroides como se ve, negra, ¿verdad? Es manchas calientes o frías. Entonces, aquí está bien produciendo. Pero ¿qué pasa con la parótida y la submandíbula, Joanny? Pues ya están perdiendo la función y por eso se ven como más claras. Exactamente, se ven muy claritas, entonces quiere decir que se está perdiendo la función, ¿ok? Entonces se cree, bueno, más bien no se cree, se ha visto que las personas adultas va disminuyendo esa secreción de las glándulas salivales y algunos medicamentos también hacen que disminuya la producción de esas salivas, a medicamentos relacionados con la diabetes y la hipertensión. Ok, entonces el tratamiento es primero una buena higiene oral, estar humectando su mucosa, utilizar lágrimas artificiales para sus ojos, saliva artificial, que puede ser ya la hecha por algún tipo de industria, o bien se puede hacer el agua de nopal. ¿Qué es? Se cortan 10 nopales, de esos que son pequeños como la palma de las manos, se cortan
en pedacitos, se meten en 1 litro de agua, se ponen a hervir y esa agua se utiliza para hacer esos enjuagues. A esa agua se le puede poner un sabor artificial, se le puede poner flúor para ayudarle al paciente a que no se le infecten, a que no tenga caries, ¿verdad? Porque si no hay saliva, el proceso de caries pues aumenta, y sobre todo en la parte cervical de los dientes. Entonces, esta es la característica de la lengua, que tiene serostomía, ¿ok? Su seroftalmia y su artritis reumatoide siempre va acompañada, ¿ok? Entonces, en la biopsia de las glándulas que voy a ver, presencia de infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Que esa sería la parte de la respuesta que está destruyendo a mis glándulas salivales. Por lo tanto, si me llega un paciente, le puedo hacer sus estudios, ¿verdad? Vean cómo se ven como puntitos esto, porque no hay, ¿verdad? Parénquima glandular. Tengo que medir la saliva. ¿Cuánta saliva produces, Laura, al día? Bueno, si ves a los muchachos, pues produces más. Pero ¿cuántas sin estímulo? De 1 a 2 litros. De 1 a 2 litros, litro y medio. También si la persona está mucho más joven, pues va a ser mayor la producción, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de saliva se llega a producir. Ahora bien, yo quiero hacerle su prueba a mi paciente, ¿verdad? No le voy a medir la cantidad de saliva que produce en 1 hora, ¿verdad? Porque es mucho. Entonces, si al día, ¿cuánto produces, Laura, al día? De 1 a 2 litros o litro y medio. Litro y medio, ¿ok? Litro y medio entre 24, entre 60. Entonces lo puedo medir en 2 minutos, 3 minutos, ¿no? ¿Cuánto se va a producir de saliva sin estímulo? Y puedo también hacer mi prueba con estímulo, ¿ok? Ahora vamos rápidamente con estas que son bien rápidas, que son las lesiones traumáticas, ¿verdad? Estaba el muchacho, la señora, y entonces su bebé se avienta, le da un cabezazo en el labio y al otro día tiene un nódulo en el labio, ¿sí? Entonces, al momento de tocarlo, se siente como si fuera un globo con agua dentro del labio. Se siente consistencia firme, bien delimitado, móvil. Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí con el cabezazo que le dio su bebé, Mario? ¿Puedes hablar, Mario Alberto? Ajá. Exactamente. Y entonces, ¿qué es adentro de este nodulito que se siente bien delimitado, redondito que tengo? Saliva, ¿ok? Es saliva. Entonces, vean cómo se ve. Si está superficial, se ve como azul. Si está profundo, se ve del mismo color de la mucosa, porque es saliva lo que tiene. Entonces, como dijo bien Mario, se está saliendo la saliva porque con el cabezazo se rompió o bien se pudo haber doblado ese conducto, ¿ok? Entonces, ¿lo puedo destapar aquí, Mario? ¿O juntar, unir para que salga la saliva? ¿Sí? El conducto no, esto. Si tú quitas nada más el conducto, pues estas van a seguir produciendo la saliva y la van a vertir aquí en el tejido conectivo. Entonces, ¿qué tengo que quitar? Los nodulitos, ¿verdad? Que son las glándulas salivales. Tengo que quitarlo siempre. Mario, ¿y qué pasaría si es en una glándula mayor?
Mario. Si se rompió el conducto, se tiene que quitar. A lo mejor se podría marsupializar y abrir hasta acá, pero si se fue aquí, hay que retirar la glándula. ¿Ok? Entonces, ahí está. Es la lesión más frecuente del labio. ¿Sí? Hay que hacer una incisión, debridar, retirar el nodulito y suturar. ¿Ok? Entonces, aquí está. Vean. Está el hecho quirúrgico y este señor decía, es que me lo reviento con una aguja y le sale el moco y ya se me quita. Luego nada más le doy una mordida y se vuelve a ponchar. Pues sí, pero ¿qué creen? Que se vuelve a formar y se vuelve a formar. ¿Por qué? Porque tiene que retirar las glándulitas. A fuerza, estas glándulas hay que eliminarlas. Y aquí está, ¿verdad? ¿Quiénes van a llegar? Los macrófagos, a tratar de fagocitar primero toda esa saliva. Entonces, aquí está mi nodulito, ¿verdad? Está en el labio y casi siempre está enfrente del órgano dentario, que es con el que ¡fum! Se pegó. Entonces, se hace la incisión, se quita como es como un globo, ¿verdad? Y entonces ven aquí en medio estas son las glándulas salivales. Tiene que quedar limpio, ninguna glándula puede quedar ahí, porque si no se puede volver a formar. Y entonces aquí está, ¿verdad? Con esto ya suturamos y ya no se vuelve a formar. Se manda a estudiar el tejido compatible con un mucosel. ¿Dónde se va a formar? Donde tengamos glándulas salivales. Las glándulas de Bartoli, de Blandin-Nun. Aquí está el nodulito. Lo retira el cirujano dentista, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se volvió a formar porque no quitó las glándulas que estaban asociadas al mucosel. Y entonces otra vez lo retira, pero ahora cauteriza todo, ¿verdad? Para que no vuelva a presentarse. Y una ulcerita ya está cicatrizando bien, ya no tiene la lesión. ¿Ok? Aquí le puso algo para que ella no se estuviera lastimando con la lengua. Ahora bien, si está en piso de boca, es lo mismo, solo que clínicamente se llama ránula. También se rompió, se dobló el conducto y se está formando la ránula. En los niños con puro masaje sale, ¿sí? En los adultos sí es más difícil. Pero vean, este es un niño que tiene más o menos de 6 años y tiene aquí su ránula, ¿verdad? Se ve azul, se ve como la forma de la panza de una rana. A veces se puede ver como rojita porque tuvo sangrado, ¿ok? Entonces aquí son blandas, fluctuantes y se forman, ¿verdad? En la zona del músculo donde se separa el músculo miloioideo y a veces puede comprometer la vía aérea si es muy grande. Entonces aquí está en el conducto, ¿verdad? Va en el conducto y la retiran, se manda a ver la histopatología, entonces el tratamiento es la extirpación quirúrgica. Otra que está en piso de boca, se hace la incisión. Aquí, por ejemplo, no se va a quitar la glándula, se va a hacer la salida del conducto más atrás, después de donde está el problema donde se rompió el conducto. A eso se le llama marsupialización. Suturan el conducto y dejan la glándula, la salida más atrás. ¿Ok? Eso se llama marsupialización. La suturan para que ya no se vuelva a cerrar, que si lo dejan solito ahí, ¿qué va a pasar? Se sutura. ¿Ok? Neoplasias benignas. Estas características ya se las saben de memoria, ¿verdad? Si yo se las pregunto, si me contestan, ¿verdad, Estefanía? Hasta con los ojos cerrados, ¿te la sabes? Sí. Ajá. Sí, dice, sí se la sabe. Ok, entonces, ojo, en glándulas salivales van a tener las mismas características, solo
que las lesiones del paladar se van a ulcerar. ¿Se acuerdan que vimos que cuando se ulceran es porque son malignas? Pero aquí en el paladar es diferente, porque como el paciente come, estas pueden friccionar con el alimento y se pueden ulcerar, o bien pueden tener nódulos con necrosis por el crecimiento tan grande que tienen. Vean cuánto puede crecer lo que el paciente quiera y se deje. Entonces, como ya no tiene una buena irrigación en las partes más centrales, ¿qué pasa? Empiezan a necrosarse estos nódulos, ¿ok? Vean, ya ni se sabe si esto surgió de la parótida o de la mandíbula, de tan grande que es la lesión. Esto sería lo ideal en diagnosticarla. Un nodulito de unos 4 o 5 centímetros, ¿verdad? Y lo retiramos sin problema. El adenoma pleomorfo es la neoplasia salival benigna más frecuente de boca. Y donde hay más glándulas, ¿dónde es? En el paladar. Entonces, es la zona donde se va a presentar con mayor frecuencia. Cuando ustedes palpen siempre con la yema del dedo, sientan, desplacen, muevan, ¿verdad? Para sentir la consistencia de esa lesión. Entonces, 55 en el paladar, 25 en el labio superior y la mucosa bucal, ¿sí? En el paladar así empieza como un nódulo, lo puedo confundir con una infección, pero el paciente no tiene dientes necrosados o le hago pruebas de vitalidad y son vitales. Entonces, así lo deberían de retirar. ¿Cómo cuánto mide? Menos de 1 centímetro. Sería lo ideal de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero el paciente también se siente ahí y no se lo quiere quitar. Entonces, vimos que el segundo lugar de localización más frecuente es en el labio. Y vean, tiene un nódulo, ¿no? Hasta que la comadre ya le dice, oiga, ¿por qué no te lo quitas? Se ve muy feo. Y entonces ya va la señora a tratarse, ¿verdad? Entonces aquí lo palpo, vean, retrae el labio y se forma bien un círculo. La cápsula, ¿verdad? Hace que se forme ese círculo bonito. Y entonces su superficie es lisa, ¿ok? Hace la incisión, se separa completamente del tejido adyacente y en su nivel histopatológico tiene una proliferación de células mioepiteliales y tejido osteoide, condroide y mixoide. ¿Ok? ¿Cuáles son las células mioepiteliales? Estas son las que se encuentran alrededor de los acinos glandulares y que, por ejemplo, cuando se nos antoja algo o nos comemos un dulce, un cítrico, uy, sentimos que nuestras glándulas, así como nos apachurraran los mejillas, ¿verdad? Entonces esas son las mioepiteliales, que son las encargadas de ordeñar nuestra glándula. Hay la terminación oide, ¿qué quiere decir? Fiorenza. Tiene como que es similar. Que es parecido, ¿verdad? ¿Ustedes son qué? Estudiantoides, parecidos a cuando sale. Entonces, mixoides, tejido parecido a tejido mix. No mixto, sino con un componente separado de tejido conectivo, glucosaminoglicanos, y de tejido que se parece a cartílago y tejido que se parece a hueso. Esta neoplasia es muy, o sea, fíjense cómo una célula que tiene ciertas alteraciones puede diferenciarse a un material que parece hueso, pero es idéntico a hueso o a cartílago. Entonces, esta neoplasia es muy, muy bonita, ¿no? Porque tiene esa propiedad las células alteradas de querer parecerse al hueso. ¿Ok? Entonces, se hace su incisión, se retira el nódulo y vean, tiene unas proyecciones y se ve bien fácil, ¿verdad? Retirarla, pero no es tan fácil. ¿Ok? Porque empieza a sangrar. Entonces hay que cauterizar esa zona, el vasito. Y vean, la señora quedó más coqueta, sin su bolita ahí del labio, ¿verdad? Entonces hacemos el diagnóstico y vean cómo
Este es un conducto normal y sí ven que en la periferia está creciendo la neoplasia, o sea, se están formando las células con alteraciones. Vean, este conducto ya está alterado, ya hay una formación de células, ¿verdad? A partir de los conductos, de esas células neoplásicas que se empiezan a diferenciar. Y miren qué bonito, parece cartílago, pero no es cartílago. Parece hueso, pero no es hueso. Es algo diferente en paladar. En paladar no se puede suturar, entonces, ¿qué hay que hacer? Su plaquita Holey. Y entonces el hecho quirúrgico no lo puedo mandar a su casa así, con una gasa. Entonces, en esta plaquita Holey colocamos el material quirúrgico, su Coepax, su cemento tembón, regresa y como si nada. Acuérdense que cuando cicatriza por en el epitelio, se va a formar una úlcera o tejido de granulación, ¿verdad? Para que se vuelva a reepitelizar esa zona del paladar. Entonces, es normal que tenga una úlcera, ¿vale? Aquí el paciente llega al consultorio dental y le decimos, a ver, encuérese que le voy a tomar unas fotos de su lesión de boca, ¿verdad? Y ya le quitaron su ropita y aquí está la lesión en el paladar. Si ven cómo se ven como si fueran múltiples nódulos, porque la glándula, acuérdense que tiene septos fibrosos como divisiones, y eso es la parte neoplástica. Y entonces, pues al paciente vean el tumor, toda la glándula va para afuera, le quitaron toda la glándula saliva, pero, pues miren, lo dejaron guapo, hasta peinado. Y entonces confirmaron su diagnóstico. Yo lo veo más guapo que cuando se veía con esa boleta. Yo creo que sí consigue novia después de su operación. Vean ¿mujer o hombre? Mujer. Mujer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que era mujer? Por el color de por su cabello, por el color de ropa y su máscara. Bueno, y es casada, ¿no? Y vean sus nódulos. Se puso un curita, una gasita para que no se note mucho la lesión, ¿verdad? ¿Para qué se puso su curita? O aquí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se ulceró? Porque más bien está drenando. Está drenando. ¿Porque está supurando? Ajá, está drenando. No pus, porque no tiene pus. Acuérdate que es neoplásico, ¿verdad? Está drenando un líquido. Este es el cistadenoma papilar linfomatoso o tumor de Ward, ¿verdad? Que es el que la descubre o la describe. Ahí está la carita. Efectivamente, es una señora, ¿verdad? Imagínense andar con esta cosa, o sea, ¿cómo duerme? ¿Cómo sale a la calle? Ya ni sale a la calle. Mientras más grande sea el tejido, la cirugía se complica más, porque ahora ¿cómo le van a tapar ahí la piel? ¿Verdad? ¿Cómo le reconstruyen? Entonces, van a tener que ya disecar algunos planos, va a quedar con parestesia o con anestesia, se complica mucho, ¿verdad? Entonces, tiene un color blanco cuando se fija el formol y tiene zonas quísticas. Tiene una luz, es el líquido que se está produciendo, el epitelio y tejido linfoide, ¿verdad? De ahí el nombre, cistadenoma papilar linfomatoso. Papilar porque son proyecciones, múltiples proyecciones, ¿ok? El tratamiento es enucleación y hay que quitar la glándula para que ya no vuelva a recidivar. Y el otro benigno es el oncocitoma. ¿Sí? El oncocitoma, ¿qué es o de dónde deriva el nombre de esta lesión? Es porque tiene unas células muy grandotas y estas tienen gránulos en el interior, de ahí el nombre de oncocitoma. Esos gránulos que son mitocondrias,
¿verdad? Y entonces tiene las características: crecimiento lento, asintomático, está encapsulado, es un nódulo que se desplaza, y entonces, vean, lo retiran y el diagnóstico es de una lesión benigna. Al momento de estudiarlo, vemos, estos son los eritrocitos, miden 7 micras. Y ahora vean la distancia con esto. Apenas este de 7 micras es igual que su núcleo. Son estas células muy grandes, grandes. Hay una variante que es de células claras. Miren, aquí está el tejido normal de glándula y los oncocitos, ¿verdad? Le quitaron toda la glándula al paciente. Les digo, hay una variante que es el oncocitoma de células claras, pero en este el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Retirar el tumor, extirparlo completamente, y como está encapsulado tiene un buen pronóstico, no así con los malignos, con sus características. Aquí sí las características son las mismas que vimos de neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el más frecuente? El carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoideo quístico. ¿Ok? Como su nombre lo dice, carcinoma deriva del epitelio, muco, porque va a producir células mucosecretoras, y epidermoide porque tiene una capa de epitelio. ¿Ok? Tiene células epiteliales. Entonces, este caso es de hace, ¿qué? 20 años, 18, 17. El paciente se revisó y el paciente decía que él con su lengua sentía un aumento de volumen, ¿sale? Y entonces ahí están viendo de un lado, del otro, y como que se percibía muy leve, pero no era muy así como muy evidente. Ahí está. Vean cómo se ve una línea y cambia el color de ese tejido, pero es apenas imperceptible. Y el paciente decía como que de repente siento como unos piquetes, y se tocaba con el paladar, dice, pero ahí siento el aumento de volumen, y entonces le toman la radiografía. Afortunadamente no se ve nada, quiere decir que únicamente estaba sobre el tejido blando. Entonces se bloquea, se anestesia al paciente, y vean este paladar. Y aquí se ve, si lo alcanzan a ver, que se ve como ligeramente azul, moradito, ¿no? Y entonces nada más tenía un molar, ¿no? Era un molar, tiene. Y ahí es donde va a hacer la incisión el doctor, ¿sí? A este la hicieron en perio. Entonces le hacen la incisión, le quitan ese tejido y vean el hecho quirúrgico. Es un nodulito que le quitaron, y entonces aquí está vista externa, vista interna, y le colocan, es más feo porque con este no puede comer el paciente. Le colocaron aquí su medicamento y vean cómo se va formando. Primero se forma una úlcera, después tejido de granulación, y aquí está el nodulito, ¿verdad? Nosotros a lo que nos dedicamos es a esto. Los nodulitos, las lesiones ya que están fijadas, las vemos al microscopio y vean qué bonito se ve el epitelio, el tejido conectivo, y por ahí hay unas células que se parecen a las de glándulas salivales de mucosas, ¿no? Se ven claras. Y hay un componente epitelial. Hay figuras mitóticas, hay núcleos prominentes. Y entonces, pues esto es que un carcinoma mucoepidermoide. El paciente se mandó a oncología. Todos los pacientes que son diagnosticados con cáncer se van a oncología, ¿verdad? Y entonces fue un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado. Entonces, al hospital de cancerología, y ahí determinan si se va a quitar paladar, si se va a quitar algún otro tipo de tejido, ¿verdad? Entonces, en esto siempre es maxilectomía, es radical el tratamiento, ¿sí? Y a este también está muy bonito porque le toman la radiografía al paciente y el paciente ha perdido los dientes.
Y entonces cuando ven en esta zona, se ve una zona radiolúcida. Y de repente aquí sí ven como ¡fum!, el hueso se pierde. Aquí le toman la biopsia intraósea y era un carcinoma mucoepidermoide intraóseo. Vean las células mucosas y el componente epitelial. Es un carcinoma mucoepidermoide intraóseo, es decir, hay que quitarle la mandíbula. ¿Ok? Y por último, ya termino. Con este me titulé de la especialidad. Ya casi llego a una edad como los viejitos cuando hablan y hablan de su pasado. Todavía me faltan como 2 años, pero ya también. Con este me titulé de la especialidad. Ahí en la especialidad, cuando hice el examen de titulación de la licenciatura, sí sudé un poco y estaba nerviosa. Pero ya cuando hice el examen de la especialidad hasta me espanté yo porque dije, Dios mío, no tengo miedo. Qué barbaridad. Es el único examen donde no he sudado nada. Entonces, ok, entonces tenemos a un paciente, 21 años, masculino, soltero, empleado del DF, ¿verdad? Entonces, a esta edad, 21 años, al paciente le quitaron un nódulo. Me tocó un paciente muy guapo, por cierto, ¿sí? Y el paciente tenía un nódulo en el dorso de la lengua. Y otra vez volvemos a lo mismo. Los que se saben, se conocen, se sienten son los pacientes. Entonces, cuando nos enseñó su lengua, no se veía nada. Al momento ya, a ver, saca la lengua y empezamos a palpar, se sentía un nódulo, pero adentro de la lengua, ¿sí? Entonces, en el primer diagnóstico que le hicieron al paciente, le dijeron que era un tumor benigno. Le dieron un diagnóstico de adenoma monomorfo, siendo que este tiene un patrón cribiforme, que es de un maligno, pero le dijeron que era benigno. Y después el paciente volvió a regresar, fue cuando ya lo vimos con ese nodulito y ya se hizo la biopsia, ¿verdad? Había lo más, por el motivo por el que se le hizo la biopsia, fue que él decía que cuando sacaba la lengua le dolía. Entonces, acuérdense, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos las neoplasias malignas que infiltran al músculo y al nervio. Entonces, al infiltrar, cuando el paciente sacaba la lengua, le dolía. ¿Quién estaba? Ya estaba infiltrando la neoplasia maligna al músculo. Entonces, pues ya se le hizo la biopsia. El nódulo no era palpable clínicamente, pero sí se sentía, ¿ok? Sí se sentía y aquí está, ¿verdad? Con mucha sangre, ¿verdad? Que no sé por qué había tanta. Y ahí está, hasta pelos blancos le salieron, ¿sí? Era la gasa. Y aquí está las suturas que le pusieron. Se hizo el diagnóstico. Se le quitó hasta eso un nodulito. Y vean, este es el nódulo que se le retiró. Este es el nódulo macro, ¿verdad? Había sangrado. Y aquí está la neoplasia, pero hay otras células. Entonces dices, no, esto ya está infiltrando. Tiene ese aspecto igual a la primera biopsia, que es en forma de queso suizo. Y en medio hay esto. ¿Qué es? A ver, díganme. ¿Qué es? Ahí se ve clarito. ¿Qué es? ¿Nadie? Malos para la histología. Qué bárbaros. ¿Quién les dio histología? No lo puedo creer. Pues se ven ahí las células rojas, ¿no? ¿Quién les dio histología? Que ya no me acuerdo. Carla. La doctora Carolina Vega. Ah, Carita. Bueno, aquí está. ¿Qué es? ¿Violenza? O sea, no sé, yo veo ahí células sanguíneas, ¿no? Ah, estas de acá, sí, sangre. Sangre, ¿verdad? Y aquí está la lesión. Pero, véanle,
Este es un ojito, este es su trompa. Y acaba la Un cocodrilo. cola. ¿Es un qué? Cocodrilo. Es un cocodrilo, por eso le dolía. Efectivamente, es un cocodrilo, ¿sí le ve? ¿Qué es esto? Es el tejido nervioso. ¿Se acuerdan que cuando les explicó Caro, el tejido nervioso viene empaquetado en círculos? Y entonces, aquí, ¿por qué le dolía al muchacho? Porque ya la neoplasia, ¡fum!, estaba presionando el nervio, está infiltrando el nervio. Y entonces, esta lesión, hay dolor en los primeros estadios. Entonces, este es el queso suizo. ¿Sí sabes, García, Lisbeth, cuál es el queso? ¿Queso suizo? ¿Cómo? No, doctora. Cuando vas a una presentación de algún libro, pues es lo que dan ahí. ¿Has visto las caricaturas de Tom y Jerry? Ya creo que las quitaron de la tele. Lo ponen siempre que quieren atrapar a un ratón, le ponen ese queso que tiene muchos hoyos. Ajá. Entonces ese es. Y este es el carcinoma adenoideo quístico, ¿verdad? Y entonces, esta es la neoplasia de glándulas en general, porque puede ser de glándulas lacrimales, de las glándulas del oído, o de testículo, ¿sí? Esta es la neoplasia maligna, también más frecuente de glándulas salivales. Entonces, hay la cialometría que se hace con este aparatito, ¿verdad? Se pega en la glándula y está succionándola para ver cuánto se produce. ¿Ok? Entonces, la cialorrea es un término importante de saber acerca de la saliva y la serostomía, ¿ok? Que puede estar dada por algún tipo de medicamento o condición de sistémica de algún paciente. ¿Sale? Listo, pues con esto termino glándulas salivales. ¿Alguna pregunta que tengan de glándulas salivales? Es un tema muy bonito. Entonces, si va su paciente y tiene serostomía, le voy a hacer una cialometría, que es, pues, le dan su vasito de precipitado, ¿verdad? Que esté escupiendo ahí. La checan, ¿verdad? Y por lo menos por ese estudio en hacérselo en el consultorio, pues bueno, ya se lo podemos cobrar en 500 pesos, está bien. No vayan a sacar su vaso de plástico y escúpale ahí y le voy a cobrar 500 pesos por escupir en un vaso de plástico, no les va a pagar. Entonces es más elegante, ¿sí? En su vaso milimetrado, ahí, sí, no sacan el vaso de plástico y dice paciente, no le voy a pagar nada, escupo en mi casa, ¿ok? Entonces esta es muy importante. Y la saliva artificial también, la de biartenesa, se la podemos dar a nuestros pacientes a libre demanda, porque no tiene componentes químicos, ¿verdad? Entonces, le ayuda a hidratar mucho su mucosa. ¿Sale? ¿No? Entonces, ¿no hay preguntas? Entonces, ok, con esto terminamos el módulo. Ok, ya sería hoy nuestra última clase. Estoy muy consternada, triste, pues no sé cómo podré sobrevivir todo lo que resta de este mes y los meses venideros, pero llegamos a nuestro fin, ¿sale? Entonces, quedamos pendientes nada más con nuestro examen oral, que eso, si esperemos que se siga esto así. Hace 2 semanas, ahí en el lugar donde trabajo, hubieron todavía 50 reportes de defunción, después bajamos a 15 y hoy hubo 0, salimos en 0 defunciones. Entonces, quiere decir que esto está bajando. Entonces, por favor, cuídense mucho porque ustedes son los que contagian a todas las demás personas. Entonces, porque son los que andan en la calle, ¿verdad? Para que podamos salir todos los demás, pues hay que ver que esto vaya disminuyendo. Entonces, parece ser que ahí vamos. Si esto sigue así,
Entonces podríamos realizar nuestra última parte de la evaluación, que sería nuestro examen oral, ¿sale? Son poquitos, son 26 alumnos, entonces ya quedan menos personas, ¿sale? Entonces ya sería terminar como en 2 sesiones el examen oral. Les pongo imagen clínica, imagen radiográfica, imagen histopatológica y recuerden, mínimo 3 diagnósticos diferenciales de cada lesión. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra última parte de la evaluación. Y pues, como todo termina, y quiero decírselos en grupo, todavía tengo media hora para expresar mis sentimientos. Quiero decirles que, pues, muchas gracias. Este año, no le digan a nadie, pero el 8 fue mi mejor grupo. La vez pasada fue o sea, este grupo respondió bastante bien, aunque como todo hay curvas, ¿verdad? Entonces a veces estaban hasta abajo, a veces, pero me hicieron enojar muy poco, entonces eso es bueno, ¿sale? Fue un buen grupo, trabajaron, me da mucho gusto que haya personas que se comprometan, ¿verdad? Porque se ve a la hora de estudiar, lo notamos. Entonces, muchas gracias también por interesarse por estos temas, aunque es difícil en línea, ¿sí? Es muy difícil porque cierran sus micrófonos y uno habla y habla y habla. Y aunque está acostumbrado a hablar, ¿verdad? Pero a veces quienes no abrían su cámara también hacían que se fuera pues nuestro ánimo hasta abajo, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Muchas gracias por los que abrían su cámara y me dejaban verlos, porque para mí realmente era un estímulo verlos. Ajá. Porque se siente por lo menos que le estás hablando a alguien. Había veces que hablaba todas las cámaras cerradas y yo decía, yo creo que ya me desconecté porque ya no veo a nadie ni oigo a nadie, pero no, seguía yo ahí conectada. Entonces, muchas gracias por acompañarme, ¿sí? Y es importante. O sea, no sé qué algunos dicen, no la abro porque me da pena. Bueno, o sea, ¿pena de qué? Otros, no, es que se me va el audio. Bueno, cada quien sabe, ¿verdad? Hubo un momento en que ya no me interesó que la abrieran o la cerraran. Gracias por las que la abrieron, que saben quiénes son. Les agradezco mucho. Todas sus participaciones serán tomadas en cuenta también. Siempre, cada clase anoté quiénes eran los que participaban. Entonces yo los invito a que se equivoquen, ¿sí? Cuando uno se equivoca y cuando te enseñan, eso jamás se te olvida. Entonces, eso es lo bueno. O sea, ¿qué te pueden hacer? Regañarte y decirte, no es cierto, pero lo aprendiste, nunca más se te va a olvidar. ¿Sale? Entonces, pues termina mi participación a esto. Yo siempre empiezo, eso espero, ¿verdad? Diego. Cada año empiezo con el entusiasmo más, que no lo puedo creer, 20 años con ese entusiasmo. Me gusta lo que hago y siempre trato de empezar, pues, con muchas ganas. Y al final, pues sí, ya terminamos con todos los brazos tirados, pero siempre empezamos con muchas ganas y pues espero les haya interesado, hayan aprendido, a lo mejor y no se van a acordar, si ya no se acuerdan en lo de diciembre, ¿verdad? No se van a acordar de los diagnósticos, pero por lo menos decirle al paciente, ¿sabe qué? Diría, me mandaron un video ayer una alumna y dice, le está viendo al paciente y dice, ¡qué horror! Enfrente del señor, ¿no? Dice, ¡qué horror! No digas qué horror, porque lo que tiene el paciente es un carcinoma.
y pues sí, era feo, pues era un carcinoma, ¿verdad? Entonces eso, por lo menos que digas, esto no es normal. A lo mejor y no lo van a remitir conmigo, ¿verdad? Porque van a decir, ay, no, me va a regañar porque va a decir que no aprendí nada. No, o sea, pues es normal. El bien es para el paciente, el bien no es para nosotros. Entonces, si nos equivocamos, pues bueno, vamos a salvarle al paciente, ¿verdad? Un peregrinar y a lo mejor pues tratar de resolverle la situación. Y no sé, tienen como 10 minutos. Me gustaría que me dijeran, ¿verdad? ¿Qué cambiarían o qué quitarían de las clases? Aunque esperemos que ya no demos virtual, pero bueno, ¿qué quitarían y qué dejarían? ¿Pregunto yo o me dicen? ¿Ya me quedan ¿Sí 10 se minutos? escucha? Sí, a ver, Pedro. ¿No te podemos ver? ¿Pedro? Pues yo tal vez. ¿Sí se escucha? Sí, a ver, déjame verte. Ah, es que voy en el camión, pero aquí estoy. Ándale, sí, ya. Que eso. Nada más quería ver que eras tú y no tu clon. Va. No, sí soy yo. Pues tal vez, o sea, es que siento que a veces tantos exámenes, o sea, yo entiendo que es para ver cuánto vas aprendiendo, ¿no? Pero tantos exámenes en la plataforma. No son exámenes. Y yo les dije, ejercicios de evaluación. Ejercicios. Son ejercicios. No son exámenes. Ajá. Tantos ejercicios de evaluación a veces hacen un poco complicado. Y más que nada porque a veces la plataforma falla. O sea, tal vez sí hacerlos en otra plataforma porque Moodle a veces tiene muchas fallas. Pero está bien. O sea, siento que también están un poco pesados. Tal vez estaría, no sé, bien que se hicieran por subtemas un poco menos, porque a veces sí son como 50, 60, el que fue de 50 preguntas hace como un mes estuvo muy heavy. Y pues así, pero yo creo que eso sería lo único que quitaría, porque Moodle a veces sí falla bastante y a mí creo que a varios compañeros les tocó que fallara mucho, o sea que no avanzaba de pregunta o cosas así, pero yo creo que nada más eso. Sí, yo creo que aquí la tecnología es lo que no nos ayudó, ¿verdad? Que a lo mejor si hubiera sido en tu hojita y en el salón, es mucho más rápido. Pero sí, aquí la tecnología no nos ayudó. Y bueno, también la plataforma, que sí, luego se tardaba mucho, pero sí, igual y más pequeños serían muchos más ejercicios, entonces por ahí hay que checarse. Pero sí, gracias, Pedro, por tu observación. ¿Ok? Mario. Claro que sí. Después de esto. Ajá, ok. Sí, y generalmente esto lo aplicamos en los últimos temas porque se supone que en los primeros te damos las bases para que ya empieces a correlacionar. Entonces, las últimas 3 unidades, la mayoría ya son integral, pero al principio, ajá, ya ves que muchos no podían describir, les cuesta trabajo. Entonces, sí, eso es
La primera parte es la descripción y después ya es la integración de los casos clínicos, que como dices, eso es más sencillo. Ajá, ok, Pedro. Alberto, Mario. Gracias. Ajá, ¿alguien más? Yo, doctora. Ajá. Leonardo. Sí. ¿Me escucha? Sí. Yo lo único que quitaría de los exámenes sería tal vez algunas respuestas abiertas, porque como que confunden mucho las posibles opciones y no sé, siento que gran parte de las respuestas que se llegan a tener mal en los exámenes son esas mismas. O sea, no contestar. Sí, pero no exactamente tal cual la respuesta. O sea, sí estar bien en lo que es la respuesta como tal, pero luego hay como que diferentes tipos de nomenclaturas y eso es lo que yo, no sé, como que a mí me dificultaba mucho. Ajá, porque sí, en las preguntas aquí por la plataforma, o sea, nada más había, te daban la única opción de que podías tener mayúsculas o minúsculas, pero por ejemplo no le podías decir que si alguien no le ponía acento, la tomara bien. O sea, es como muy cerrado, ¿no? No te da oportunidad a decir, o dar otro diagnóstico, o por ejemplo explicarlo, ¿no? Sí, y en los exámenes, como son todos escritos, eso a mí cuando yo los califico, o sea, interpretar el alumno lo puede hacer diferente. Entonces sí, la plataforma y es difícil de que califique o sea un poquito más abierta. Ajá, pero ya en los exámenes escritos, eso sí se puede hacer lo que dices. Sí te da oportunidad, pero en la plataforma no. Entonces, pero sí lo vamos a tomar en cuenta. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Yo, doctora. Bueno, en lo personal, a mí me gustó el curso y algo que me agradaba, aunque pues sí me causaba como incertidumbre o nervios, es como cuando va preguntando a cada persona. La verdad es que, o sea, sí te causa cierto nervio, pero siento que está muy bien porque así, como es al azar, finalmente pone a prueba los conocimientos de la mayoría, aunque ya al final como que siempre eran más los mismos. Pero sí, considero que es una buena manera y así lo que no sabes, pues de ese error te quedaba súper clara la lección, porque a mí sí me llegó a pasar cuando de plano no sabía la respuesta o no lo entendía, si era como de cuando usted lo explicaba, porque eso era muy importante también porque usted daba después como esa respuesta o confirmaba que lo que decíamos estaba bien, pues la verdad es de gran utilidad porque como lo mencionó usted, aprendes del error. Entonces esa forma de elegir al azar y todo hace que te mantengas como atento a la clase, que tengas que estar alerta. Ajá, como que tienes que estudiar, ¿no? Y sí, ya después no preguntaba porque pues como todo, o sea, preguntas y no contestas, entonces me quedé como con 10, que son los que sí participaban y pues como que también el preguntarle a los que yo sabía que están ahí hacía la clase más ágil y no me trababa con los que no contestaban porque me enojaba y dije no, ya no me quiero enojar porque si no contestan, aparte, ¿qué gano con enojarme? ¿Matamoros? Pues a mí sí me gustó mucho que al principio del curso nos dijera que teníamos como que preparar el tema antes de la clase, porque así pues no llegábamos tan en blanco y pues tampoco nos regañaba tanto. Yo siento que eso funcionó, bueno, en mi caso pues sí funcionó algunas veces, porque en otras todavía la regaba. Pero bueno, así se aprende. Ok, Matamoros, gracias. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿Diego? Doctora. ¿Sí me escuchan, doctora? Sí. Bueno, pues agradecerle, doctora, por otra vez otro añito. Y
Y pues sí, la modalidad que toma, pues es muy, se aprendes muy bien, ¿no? O sea, lo mismo de mi compañera, que preguntarnos a muchos, toda la clase, pues es algo muy bueno, porque hay otras materias donde realmente no preguntan nada, y pues sí, o sea, con cualquier cosa te distraes y te vas y ya te perdiste media clase, porque no te hacen estar ahí en el momento de la clase. Y pues sí, y pues todas las cosillas, algunas cosillas que no me quedaron muy bien el año pasado o no entendí, pues este año creo que sí como que muchas se aclararon más. Ujú. Sí, y agradecerle, doctora. Si quieres un tercer año, te vuelvo patólogo. Ya el tercero ya para aprender bien todo. Ya sería como que hicieras la especialidad. Ok, no, Diego, pues realmente gracias porque pues siempre pues estabas ahí.